Trigonometría del triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Ejemplo número 3. En el siguiente diagrama, el ángulo BAC mide 90 grados. La longitud de los tres lados es igual a x centímetros, x más 7 centímetros y x más 8 centímetros. Claramente se ve un dibujo de un triángulo que es rectángulo, puesto que su ángulo BAC es un triángulo rectángulo. Inciso A. Escriba y simplifique una ecuación de segundo grado en X que relacione los tres lados del triángulo. En este ejercicio se nos dan las medidas de los tres lados del triángulo y sabemos que el triángulo es un triángulo rectángulo. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras de forma apropiada y con cuidado. Dado que el ángulo recto se encuentra en el vértice A y dado que la hipotenusa se encuentra en el lado BC, el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras para este caso debe de escribirse de la siguiente manera: AB al cuadrado, que es un cateto, más AC al cuadrado, el segundo cateto, debe de ser igual a BC al cuadrado. No hay que olvidar que los catetos son aquellos que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Si sustituimos ahora en esta ecuación la longitud de cada uno de los lados, esta ecuación quedará escrita en la siguiente forma: x al cuadrado más x más 7 al cuadrado debe de ser igual a x más 8 al cuadrado. Así pues, en esta ecuación aparecen dos binomios al cuadrado, mismos que tenemos que desarrollar aplicando la fórmula que corresponde al desarrollo de un binomio al cuadrado. En este desarrollo obtenemos que en el lado izquierdo nos queda la expresión x al cuadrado más x al cuadrado más 14x más 49. Eso sale de desarrollar el binomio al cuadrado x más 7. Esto es igual a x al cuadrado más 16x más 64, que resulta de elevar al cuadrado el binomio x más 8. Si ustedes en este momento no recuerdan bien ese desarrollo, es importante que antes de continuar revisen las notas de cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Ahora bien, nos han pedido que simplifiquemos esta ecuación para obtener una de segundo grado. Pues bien, lo que vamos a hacer es juntar todos los términos del lado izquierdo de la igualdad y simplificar los términos que son semejantes. Por tanto, nos quedará la expresión en su lado izquierdo 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 14x menos 16x más 49 menos 64 igual a 0. Simplificamos términos que son semejantes y al hacerlo obtenemos esta ecuación: x al cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Esa es la ecuación de segundo grado en la variable x que relaciona a los tres lados del triángulo. Esta ecuación obviamente ya fue simplificada a su mínima expresión. Hemos satisfecho, por tanto, los requerimientos del primer inciso. Inciso B. Resuelva la ecuación de segundo grado que obtuvo en el apartado A. Bien, para resolver esta ecuación de segundo grado existen varios caminos. Aquí vamos a señalar tres de ellos. Dado que se trata de una ecuación de segundo grado en una variable, el primer camino, uno de los más conocidos, es aplicar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado en una variable. Esta fórmula es muy conocida, es de uso muy común. En nuestra ecuación, la del inciso A, debemos de tener conciencia de que el valor del parámetro A es 1, el valor del parámetro B
es menos 2 y la del parámetro C es menos 15. Si tenemos claridad en esto, podemos entonces sustituir en la ecuación, en la fórmula general para ecuaciones de segundo grado en una variable y obtener entonces una sustitución de este tipo. Este tipo de sustituciones nosotros la podemos resolver en nuestra calculadora graficadora tal como aparece en la pantalla. Vamos a hacerlo solo para uno de los valores. Por ejemplo, la podemos resolver para el valor positivo de esta fórmula. Entonces, nosotros podemos ir al menú Run Math de nuestra calculadora y plantear esa ecuación tal como aparece ahí. Entonces diremos en una fracción que esto es menos y después esto es menos 2. Vamos a resolverla, dijimos, con el signo más la raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada tenemos que poner a menos 2 que está elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a 1 el parámetro A y que a su vez multiplica a menos 15 que es el parámetro C. Y esto vamos a dividirlo entre 2 veces A. Vamos a dividirlo entre 2 multiplicado por 1. Ya que hemos capturado esta ecuación o esta expresión, perdón, algebraica, hay que resolverla. Y entonces al ejecutar nos dice que un valor es 5. Si nosotros hacemos esta misma cuenta pero con el valor negativo, obtendremos que la solución es menos 3. Entonces así tenemos dos soluciones de esta ecuación cuadrática. En el contexto de este ejercicio, el valor negativo menos 3 no es aplicable. ¿Por qué? Porque la variable x representa una distancia. En particular, por ejemplo, representa la distancia de A a B. No podemos decir que la distancia de A a B vale menos 3. Tenemos que admitir entonces y decantar que el resultado único para esta ecuación en este contexto es menos 5. Esa es la solución en este contexto del inciso B. Entonces queda perfectamente resaltada. Ese es un camino. Un segundo camino que tenemos para resolver esta ecuación de segundo grado es el camino de la factorización. Es decir, a nuestra ecuación x cuadrada menos 2x menos 15 hay que pensarla en su forma factorizada. Recordemos, en este caso hay que buscar dos números cuya suma sea menos 2 y dos números cuyo producto sea menos 15. Pues para este caso, esos números son menos 5 y más 3. Menos 5 más 3 es menos 2 en la suma. Y menos 5 multiplicado por más 3 es menos 15 en el producto. Ahora, una vez que ya hemos factorizado esta expresión, lo segundo que tenemos que hacer es resolver sus raíces. Y esto lo hacemos despejando cada paréntesis. Al despejar cada paréntesis, en el primero tenemos que la solución es 5 positivo y en el segundo que la solución es menos 3 negativo. Por las razones que ya les dijimos hace un momento, la única solución posible es x igual a 5. Este es un segundo camino. El tercer camino es utilizar la calculadora graficadora y en la calculadora graficadora ir al menú Equation. Y en el menú Equation hay que seleccionar la opción de ecuaciones polinomiales, que está en F2. En este caso nuestra ecuación polinomial es de segundo grado. Y hay que capturar los parámetros A, B y C para poder resolver esta ecuación. Como ya dijimos antes, el valor de A es 1, el valor de B es de menos 2 y el valor de C es de menos 15. Una vez que nosotros capturamos en este menú los parámetros de la ecuación, le pedimos mediante F1 que la resuelva. Nuevamente nos vuelve a dar las dos mismas soluciones que ya conocíamos. Y sabemos que la solución, la solución correcta es 5. Entonces estamos mostrando aquí tres sencillos caminos para resolver una ecuación cuadrática en una variable. Bien, continuemos entonces con lo que nos pide el problema en su siguiente inciso. Inciso C. Escriba cuánto mide el perímetro de este triángulo. Bien, nosotros sabemos que el perímetro de un triángulo, de cualquier triángulo, es la suma de la longitud de sus tres lados. En este caso es la suma de x más 7 más x más 8. Y en este caso ya sabemos que el valor de x es de 5. Por tanto, hay que sustituir 5 en la ecuación del perímetro, simplificar y darnos cuenta que el perímetro es de 30
centímetros. Y con esto hemos terminado un tercer ejemplo del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras y sus razones trigonométricas.